Buenos días al auditorio. Sí, buenos días, tardes o noches. Señor Saldaña, ya estamos al aire. ¿Qué pasó, mi querida Mona Lisa? Ahora no sé si ya nos oigamos. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí en radio está todo bien y pues empiezo a verificar en las otras fuentes según nos vayan retroalimentando. Muy bien, ¿qué novedades hay de novedades? Ay, pues primero vamos a saludar a los... Saluda primero. A las gentes que nos retransmiten en lo que logramos la concentración necesaria. Estamos en radiolanuevarepublica.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, en ciudadanos.com de José Luis Garduño, que pues, quiero mandarle nuestra gratitud, nos está apoyando en la grabación del programa, su envío a Sudamérica y pues también está apoyando con el video. Ahí haciendo un gran equipo con Pastor Delgado y estamos también en pocamadrenewswordpress.com, en Open Magazine Info, Morena Ciudadana, la Patria es primero Blogspot. Oye, esa estación que se llama de poca madre no es del gobernador de Jalisco, ya ves que es bien picardiento. ¿No, verdad? No, para nada. Es algo normal, ¿verdad? Bueno, adelante. No, bueno, es algo magnífico, es muy buen blog. Bueno, estamos también en el santuario.org, en byronbarranco.com, en México ahora nunca.org, jovenesconorona.org, la revoltosa df blogspot.com, radioensintonía.com. Esto pues desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras nos retransmiten en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Santa Teresa, en Táchira, en el 92.5 FM. En Uruguay estamos en el 105.3 FM, en Montevideo, en Radio Amanecer con sus 7 estaciones en Artigas, Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, en Ecuador. Estamos en Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo. En Honduras, en Tegucigalpa, en el 1015 AM de Radio Hualcho. Radio Daniel Biglietti, corresponsales del pueblo.org. Y en España, en Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues invitamos al auditorio también a comunicarse con nosotros directamente con el señor Saldaña en Twitter en @SaldanaJorge y con su servidora Mona Lisa en el chat de Radio La Nueva República. Fíjate que hoy me levanté un poco positivo. Es decir, ¿de qué manera podemos hacer algo para solucionar los múltiples problemas que hay? Las inconformidades generadas por nuestro estado tradicional de corrupción, porque finalmente si tú ves todos los problemas que confronta México y estamos confrontados en una crisis generada porque no hay valores, porque se desatornilló, porque se desjerarquizaron los valores. Esto que me enseñó a mí a decirlo mi querido amigo Galeano, la jerarquía de los valores. Bueno, hay que darle prioridad a lo valioso. Es decir, lo valioso no es salir a la televisión a decir tenemos una ley extraordinaria. Eso es relativamente valioso. Es más, desde mi punto de vista, resulta antivalioso si estás mintiendo. Porque fíjate que ahí ya va implícito el concepto del engaño. Si a mí me dicen, qué bonitas elecciones hubo, qué bonita familia, no, qué bonita familia era otra cosa, pero si dice, pero qué rechulo estuvo todo. Y viene la señora y me dice, pues fíjese que a mí me vendieron una tarjeta de Soriana. Entonces yo entro en conflicto. ¿A quién le creo? ¿Al señor Valdés? ¿A los jóvenes que ayudan al señor Valdés y lo apoyan? ¿Al señor licenciado Luna Ramos? ¿A los locutores de la televisión les creo? ¿O le creo a doña Josefina que vino, Josefina la mía, la de acá, a doña Chepa, le digo, oiga, pues ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? Estuvo de la fregada. Y al otro que me dice, yo no pude votar, y a mí mismo que no pude votar por la rebatinga y porque no había votos, no había papeles.
entonces algo sucede. Yo entro en conflicto. Y no soy un televidente fanático de... ¿Cómo se llamaba la señorita esa de Mijares, que era muy guapa? Socorrito, ¿no? Ay, pues no, Lucerito. No soy un fanático de Lucerito, soy un ciudadano mexicano que merezco, por tanto, un respeto, una calidad verdaderamente de que me tomen en mi justa dimensión. Que se jerarquice mi categoría de ciudadano y que no me vengan 4 mequetrefes con un micrófono a decirme una hipotética verdad cuando en el fondo es solamente una burda mentira. Nadie con 2 dedos en la frente de inteligencia podía afirmar de una manera contundente, total, absoluta, indubitable es que no haya duda, indubitable, que no pueda yo dudar y que me diga todo esto es un proceso del cual, como dice mi libretita, debemos sentirnos orgullosos. Oye, pero si no soy idiota, porque ahí se une a la perversidad, a la mentira, al sarcasmo, al escarnio. Todas esas palabras quieren decir verme la cara de no encuentro el término. A veces tengo muchos adjetivos y a veces me faltan. Ayúdenme, me están viendo la cara de... Ay, ¿qué será? Bueno, entonces usted le pone y me lo manda en Twitter, aunque parezca que me lo digan a mí, @SaldanaJorge. Es decir, no nos puede ver la cara de eso ante la evidencia. Evidencia viene de la palabra videns, de ver. Lo que estoy viendo no se puede negar. No se puede negar que estamos a media mañana. Pero evidentemente, si se tratara de personas que han ejecutado las elecciones, nos dirían, no señor, qué barbaridad, es una tarde soleada, no está usted bien mal, si lo estoy viendo. Y eso es lo que le quieren hacer al pueblo de México de una vez por todas. Entiéndanlo. No somos fanáticos, televidentes, no vamos de rodillas con una penca de nopal, la mayoría de mexicanos, no nos dejamos que, porque usted quiere, yo sea fanático de Lucerito, aunque está, pero que muy guapa. Pensamos, somos gente que tiene 1 centímetro de frente. Han fracasado, queridos compañeros de la televisión. Ustedes quisieron hacer un pueblo estulto, estúpido. Un pueblo, me parece que quiere decir alguien que imbécil. El otro día me dijo el Manuel, me dijo, ¿sabes qué quiere decir imbécil? Bueno, pues sí, entiendo lo que es imbécil. A veces yo me comporto como un imbécil. A veces ese imbécil que está ahí me atropelló. El otro imbécil me negó en la ventanilla. El otro imbécil escribió un contrato como los que tienen la cable hecho para imbéciles. No, imbécil quiere decir sin báculo. A ver, busca en mi diccionario imbécil, pero en el latino. Imbécil, ahí en aquel de etimologías. Imbécil creo que quiere decir, en el diccionario de etimologías, el azul que está allá, ahí quiere decir el que no tiene un báculo que lo ayude. Por eso es tan necesario que nosotros sepamos un poquito, por lo menos lo que uno no sabe. Eso me decían una vez. Aquí ¿Qué dicen? Imbécil proviene del latín imbécilis, palabra latina formada con el prefijo privativo in antepuesto a bacillum, el origen de la palabra bacillum, que es el diminutivo de baculum, bastón. Eso es sin bastón. Ahí está. También sin bastón era lo... Sí, yo ya apenas me acordaba tantito, pero qué bueno que le atiné. Es sin bastón. ¿Por qué? Porque teniendo un bastón, un apoyo. Alguien me preguntó un día, fíjate que ahorita me acordé de una frasecilla que me decían, oye, ¿cómo le hiciste para que te fuera bien en la televisión? Cuando me permitían estar en la televisión, hasta que no me corrieron. Digo, decía, ¿cómo haces para que te vaya bien en la televisión? Bueno, pues lo que yo hago es
el conveniente manejo de mi ignorancia. Y se los juro que fui sincero. No saben qué admiración tengo para los que sí saben. Y saben un montón de cosas. Y me las dicen y algunas, bueno, la mayoría se me olvidan, pues es natural en estas épocas. Pero las que se me quedan, las repito con mucho gusto y ojalá puedan ser de utilidad. El conveniente manejo de su ignorancia. Pero cuando los hombres de poder me toman como eso, como un verdadero ignorante, y creen que porque tienen el apoyo del micrófono de un caballero al cual le están muy agradecidos, y no olvidan nunca de manifestarle su gratitud. Gracias por la oportunidad. Ustedes saben, cuando a una institución, a un hombre de micrófono, Mohamed, por ejemplo, cuando si me dijeran, oye, gracias por la oportunidad que me das. Y ese señor es presidente de la República, ese señor es secretario, ese señor es candidato, ese señor está en la lista de Forbes, ese señor es un alto dignatario de la iglesia. Cuando alguien me dice, gracias por la oportunidad que me das, Saldaña, entonces yo me siento, el amo del mundo, el rey de lo que sea. El rey de España no, porque también hay límites, no, pero me siento una cosa grande, me siento un rey. El de España no. Pero ¿qué significa eso? Significa que en México esta jerarquía que se tiene no les da poder, señor licenciado, no les da poder, señor ayudante de licenciado, de decirme una mentira evidente. Y cuando es una mentira evidente, hiere a mi susceptibilidad, lesiona mi integridad, me ofende, viola mi interior y además me causa, si me la repite usted 10 millones de veces, me causa un daño moral. Que eso es lo que yo le voy a decir al licenciado Peña, que así se llama el licenciado Peña, que es especialista en daño moral. Y con estas elecciones el IFE ha dañado, me ha causado un daño moral. Voy a iluminar bien aquí el estudio para que quede la luz para arriba, niña. Este daño moral que nos han hecho es un daño moral que reclama resarcimiento. Yo entiendo por resarcimiento el hecho, necesito que me pague alguien el daño que me ha hecho. No voy a utilizar la palabra paguen, necesito una compensación por el daño recibido. Necesito que todos aquellos que me han mentido primero reconozcan la falacia. Reconocer su falacia quiere decir reconocer que han dicho mentiras los desgraciados y que han mentido a sabiendas de que están mintiendo. Pero obviamente que a sabiendas de que están mintiendo. Todo eso son lucubraciones, que así creo, o elucubración, me parece que se puede decir de las dos maneras, elucubraciones o lucubraciones y pensamientos alrededor de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Que hubo una elección donde la definición más rural, doméstica, campirana y total de lo que sucedió es cuando a la televisión le encargaron la misión, señor licenciado Pedro Joaquín Videgaray Chong Peña, de una u otra forma, Estado de México, el mismo licenciado Peña, de una u otra forma, la televisión se se adjudicó servirse con la cuchara grande, quiere decir yo lo hago. Y la televisión hizo la elección. Habida cuenta de su magnitud y su grandeza, subrayo, para que no digan que nomás digo una cosa, porque la televisión en México es factotum, que quiere decir el que lo hace, el que lo genera, el que lo hace todo.
largo al factotum, es decir, me parece que era peluquero en la ópera, es decir, la canción que canta el peluquero, que el peluquero se metía por aquí, por allá, por allá, por allá, y era el factotum el que lo hacía todo. Aquí es un poco más exagerado, es mucho más factotum, factotum, hace y lo rehace. ¿Qué quiere decir? No estás en la televisión, vous n'existe pas, francés. You don't live, no, ¿cómo se dice existir en inglés, mi querida? Live o existir. To be. You are not to be. No, you are not to be. No existe. You not be. ¿Se puede decir? Exista. ¿Eh? También exista. You don't exist. Como diría el licenciado Peña. You don't exist. Si la Or count. También contar, no existes, no significas nada. No, pero contar es muy, ¿cómo te voy a decir? Un poco más espirituales, no eres nada. No cuentas con las posibilidades de vida. Entonces, debemos pensar que el Instituto Federal Electoral le puso todo ese paquetón a la televisión y a un ejército de aguerridos, cumplidos, extraordinarios periodistas que, como uno dice una cosa, dice otra, tienen toda la sagacidad, toda la inteligencia, todo el elemento publicitario, toda la, ¿cómo se llama eso de hacer la publicidad y todo? ¿Ortodoncia? No, perdón, ortodoncia es otra palabra. Toda la mercadotecnia requerida para el lanzamiento, saben cómo posicionar un producto. Y tal hicieron. Ellos no son apóstoles, como uno dice otra cosa, también dice una. No son apóstoles de la verdad. No son un Jesucristo que lleva la verdad, el bien y la bondad. Ellos tienen una meta y un fin, y es de aplaudírseles su liderazgo en conquistar pues ventas, posicionamiento, intercambios, todo lo que sea penetrar en un mundo que adquiera algo, que compre. Es decir, ¿para qué? Para vender algo. Eso que digo no es peyorativo, no estoy agrediéndolos ni jodiéndolos, no, mucho menos. Es decir, yo digo vender porque es el término que ellos utilizan dentro de su mentalidad, solo ven el arte de vender. Por eso su producto, bueno, la televisión ha tenido el triste mérito de hacer de la política mexicana un producto. Apúntale. La televisión ha tenido el triste mérito de convertir a la política mexicana en un producto de consumo. De manera que aún sus más ínclitos y allegados aliados, fíjese como no estoy diciendo ninguna agresión, parece agresión, ¿no, verdad? Bueno, no es. Bien. De manera que aún sus más cercanos colaboradores, amigos, protectores, Felipe Calderón, de buenas a primeras se voltea y le dicen, oye, ya espérate, ¿cómo diría? Ya ni la friegas. Y la esposa del señor presidente, con otra terminología, les dice, es incalificable el hecho de que haya habido una elección tan sucia. Ahora, si nos quieren hacer ver lo contrario, perdóname, señor Valdés, perdónenme, jóvenes, perdónenme, licenciados del PRI, perdónenme, licenciado del PAN, que le faltaron, ¿qué diría yo? Ahora que hay crisis de, que ¿cómo se llama el del PAN? Madero. Le faltaron, evidentemente, ¿cómo se llama lo de la crisis? Que hay que importar muchos, ¿qué es lo que no hay ahorita en México? Y en el PAN tampoco, desde luego. ¿Cómo se llama eso que ahorita no hay porque se están muriendo las gallinas? Sí, no seas grosera. Lo dijo. Bueno, pues el señor Madero, no tuvo los arrestos necesarios, fíjense qué bonito se oye, no tuvo los arrestos necesarios para decir sí es cierto. La inconsistente personalidad del señor Madero, con todo respeto lo saludo, lo vi el otro día en el restaurante,
No, conste el señor Madero, no voy a decir en cuál. El señor Madero no tuvo los arrestos para ser congruente con lo que dijo. Es decir, nosotros vemos el delito, nosotros vemos la corrupción, pero no la condenamos. ¿Qué manera de desobedecer los principios, los mandamientos, la ley extraordinaria y el ejemplo y paradigma de su mentor espiritual, de su modelo, Jesucristo? Es como si Jesucristo hubiese pasado por el templo y al verlo lleno de banqueros, comerciantes, bolsa de valores, el programa de la señora que hace el CAC 40 y cómo amaneció el cambio de moneda, ahí estaban todos los comerciantes. ¿Qué hizo Cristo? Recuérdese, señor Madero, Cristo no siguió de frente para decir, nosotros no vamos a impugnar. No, hijo de la mañana, agarró una riata y mole. Le entró Jesucristo, le entró a los golpes y golpetazos en contra de aquellos que hacían un mal uso del templo. Imagínenlo de otra forma. Pero ya vio la declaración del episcopado mexicano. No, pero ahorita me la vas a decir. Pues Cristo se metió a pelear en contra de los que hicieron mal uso del templo. Su deber, señor Madero, era entrarle a los fregadazos también, puesto que su modelo es Cristo, para arremeter con una riata sobre el lomo de los comerciantes que han hecho de la política y de la democracia mexicana un estercolero. ¿Estercolero dije? Pues sí, ya lo dije, ni modo. Dime qué dijo el excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Bueno, pues fueron los 100 obispos del país en la conferencia episcopal. Hicieron la declaración de que, aunque, bueno, hablando de la reciente elección, exhortan a los católicos a unir filas, a buscar la paz, a pues en pocas palabras quedarnos calladitos. Pero fíjese, dice una declaración que, a ver qué opina usted. Dicen: aunque algunos se rasgan las vestiduras y hablan de la coacción del voto y todo tipo de artimañas para lograr lo máximo, pero no hacen todos lo mismo. Claro está que unos más sofisticados lo saben disimular mejor y otros, a veces un tanto torpes, se les deja ver su clara intención. Ironizó el texto. Como sea, aclaró, esto no lo justifica. Este tipo de prácticas muestra algo que se ha dicho al derecho y al revés. Y dicen, los mexicanos estamos en los albores de una democracia y piden que pues nos unamos para lograr la paz. Es necesario que nos comprometamos por ella. Si la pedimos como milagro, no es solo. Ahí no te oí. Ahí no te oí. ¿Me oíste tú? Yo sí. A ver, es que pasó un helicóptero por aquí muy cerca. Bueno, lo que dice el obispo... Es increíble que ellos estén justificando algo que pues podría ser... ellos están reconociendo que se hizo, nada más que unos se les notó más, mientras por el otro lado el padre Alejandro Solalinde, que regresa dentro de una situación de gran riesgo, o el obispo Raúl Vera, pues dijo que que las elecciones fueron un simulacro democrático, que los políticos manipulan con la pobreza y comercian con el voto. Pero hay dos voces, ¿verdad?, de religiosos muy comprometidos con la sociedad que dicen esto fue un simulacro democrático y lo reprueban con todas sus letras. Pero el episcopado pues dice, hombre, si es pecadillo de todos, tranquilícense y acéptenlo. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que opino que la Iglesia sigue siendo fiel a su trayectoria histórica. Hubo épocas muy confusas, muy lamentables para la historia de Cristo, que no es lo mismo que la historia de su Iglesia, en los cuales la Iglesia y el poder estaban unidas dentro de ángulos tan terribles como era el crimen, como era la muerte,
cómo era la conquista, cómo era el dinero, dejando de lado un poco los devaneos de carácter erótico de los papas, pero ese es otro problema. Pero la Iglesia siempre ha estado del lado del que gobierna, sin pensar mucho en la etiología del que gobierna. Quiero decir con esto, es una palabra que me gusta usar, porque es decir, sin buscar mucho cómo es el que gobierna, cómo llegó el que gobierna. La Iglesia estuvo reunida con Pinochet. ¿Recordáis cuando el Papa, su Santidad Juan Pablo II, depositó la Sagrada Forma en la boca de Pinochet, olvidando la masacre del estadio de Santiago de Chile, donde murió, por cierto, un queridísimo amigo, Víctor Jara? Quizá no lo sepan ustedes, pero Pierre Lagi, que era uno de los papábiles a la muerte de Juan Pablo II, bueno, pues jugaba tenis con los condenados de la Junta de Argentina, Videla y Macera, me parece que se llamaban, no me acuerdo exactamente de los nombres, pero los acaban de condenar a cadena lo que les resta de vida, acaban de ser condenados, me parece. Bueno, pero pudo haber sido papa, porque era nuncio en aquella época y la Iglesia estuvo unida con el poder terrenal, independientemente de las características del poder terrenal. Por eso no es muy confiable lo que pueda decir el excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Quizá ustedes, si no lo saben, el mexicano norma mucho su conducta por lo que no sabe. Si yo le pregunto a mi tía, a ver si yo soy católica, apostólica, romana, creo en la Virgen de Guadalupe, creo en los santos, en la comunión de los enfermos, en la vida perdurable, amén, y no me vengas con fregaderas. ¿Tiene razón o no? Tiene toda la razón del mundo. A nosotros se nos ha dado, justement, como dicen los franceses, no más la cultura que nos hace falta. Igual en otros ámbitos, la televisión informa justo lo que te hace falta, lo demás deporte y telenovela. Es decir, somos limitados. Nuestros gobiernos revolucionarios no nos han permitido evolucionar de manera que tengamos un juicio apto para la democracia. México es un país no apto para la democracia. Apúntale, y esto que es brutal lo que estoy diciendo, que obviamente no tengo ninguna razón en decirlo, porque no debo corregirlo, porque si lo apunto por ahí en una colección de twitters que voy a hacer, México en esencia es muy apto para resulta peligroso que México sea apto para la democracia, eso sí. Resulta peligroso porque el momento en que México tenga un espíritu verdaderamente demócrata, el 90% de quienes han detentado el poder, prácticamente todo el siglo pasado, quedará en el infierno de la historia. Es decir, alguna vez, nomás dije de hablador, ya ven ustedes cómo soy, dije el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia. 10 o 12 años de dictadura, la guerra de la revolución, la época bélica, no se puede decir que sea democrática, y después la rebatinga total hasta el 2000. Y lo que va de ha sido la confirmación de lo anterior. Hemos reafirmado nuestra ineptitud democrática, a pesar de lo que digan los señores del IFE. Como no existimos, no hay quien nos diga, oye, te vamos a acusar, o ven te reclamamos caballerosamente en los términos que quieras, lo que dices es mentira. No, no es mentira, es profundamente fácil. Miren, así con la mano rascándome en donde debo de bajar el peso, se puede demostrar que lo que quieren hacer es un engaño total. Lo ve todo el mundo. No creo que puedan, en serio, demostrar la veracidad, la buena voluntad, la nobleza de la estrategia
Señor Valdés, le dejaron a productores de la televisión la labor de organizarlo todo, pero ellos no saben organizar la democracia. Es más, no les importa. Y se lavan las manos olímpicamente. Pues sí, pero harán lo que quieran que hacer, pero la verdad es incontestable, no se puede negar la evidencia. Nadie puede defender lo indefendible. Por eso, señor Valdés, me da... Noten ustedes que lo digo casi con afecto. Me da pena de ver los ojos de angustia, de ver la desfachatez de los jóvenes que son sus asesores y que salen a la televisión y abusan de todo. Me levanté pensando en esto. En una aciaga y terrible época, en 1968, yo estaba en la televisión. Era así como un vendaval, porque era el criterio que tengo ahora, lo tenía en el 68, pero trabajaba obviamente donde había un pensamiento enemigo. Ese pensamiento era totalmente opuesto a un movimiento juvenil. Y entonces, afortunadamente mi programa Anatomías lo veían muchísimo los jóvenes. Entonces me acuerdo que me llamaron de Telesistema Mexicano y me dijeron, oye, ponte esa oficina que está ahí, tómala, y vamos a ver cómo tratamos este problema, pues de Tlatelolco, de los jóvenes que hacían revuelta, del presidente Díaz Ordaz que los había mandado masacrar, y todo eso era angustiosísimo y peligroso, y tengo la satisfacción íntima de que nunca me volví antijuvenil. Tanto es así que un buen día se me ocurrió porque las actuales circunstancias creo que lo ameriten. Resulta que la cosa estaba de una manifestación aquí, otra allá, policías, carros, sospecha de muertes, evidentemente heridos, muertos, apaleados, un desmadre total la ciudad. Entonces me ocurrió y decirle a quien debía decirle, digo, me parece que la estrategia está equivocada. El pueblo no sabe exactamente, nadie ha explicado y nadie ha oído a los estudiantes. Tenemos, es una palabra que se usa mucho en televisión, es decir, sería conveniente hacer un programa e invitar a los líderes, pero invitarlos de una manera así, oye, ¿cuáles son las pretensiones que tienes? ¿Cuáles son tus argumentos para que los conozca la gente? Porque si no conocemos el problema, nunca vamos a encontrar un diagnóstico y saber cómo lo arreglamos. Porque la televisión en aquella época, como ahora, solo daba una versión. Mi programa Anatomías, que era un poco también alternativo, tenía que pasar grabado o a hablar de temas como los cómicos con Lechuga. Me acuerdo que hicimos, saludos Lechuga, que hicimos un programa cómico, porque así era la orden y se acabó. No había de dos sopas, había una. Yo propuse eso y tengo la certeza de que ese criterio mío de presentar a gente de pensamiento alternativo, diferente u opuesto al gobierno, se lo consultaron a Díaz Ordaz o a Martínez Manatú. Uh-huh. Total que vino hecho la raya, el personaje fundamental de la televisión, y me dijo, ¿dónde está la lista? Bueno, yo le había dado una lista de personas, creo como 20 o 30, que podían haber hablado de una manera más o normal o redondamente exponiendo la tesis de los estudiantes. Dice, solamente me acuerdo que puso a una persona, este de mi lista, y uno más que no conocía yo, que me voy a acordar el nombre, tenía una escuela de publicidad, me acuerdo. No era Tiel Cervera, era alguien por el estilo.
de Tiel Cervera tenía una conocida agencia de publicidad, bueno, o escuela. Hicimos el programa y resultó tan impactante. Alguien me dice que estuvo Barrosierra, el rector, yo no me acuerdo. Me acuerdo de la China Mendoza, que entonces era comunista. Me acuerdo de Javier Alejo, que era un joven político, me parece que de izquierda. Ricardo Garibay, que era un escritor muy incendiario. Me acuerdo de Berto Castillo, un hombre digno, honorable por tradición. Y me acuerdo de alguien de los jóvenes universitarios, se me olvida quién, y así, Ifigenia Navarrete, que era una mujer de izquierda, pero que no se acuerda del programa. Total que hicimos el programa y pasó a las 8 de la noche, yo era orgullosísimo, pasó a las 8, pasó a las 10 y pasó a las 12. 3 veces Anatomías pasó en una noche, lo vio todo el mundo. Y dicen que desalteró y arregló muchísimo del problema del 68. Yo francamente apenas si me acuerdo de la mesa redonda, de Alejo, que estuvo muy brillante, de Berto Castillo, muy sobrio como siempre, de Ifigenia, de la China, y nada más. Pero ¿qué no merecería la pena de que en la actualidad hubiese la voz de los que la televisión no les ha dado la voz? Sí, yo creo que había que preguntarle a Valdés desde otro ángulo. Porque el locutor actualmente le pregunta, ¿quisiera usted, por favor, enumerarnos las excelencias del proceso? Y obviamente Valdés va a decir lo que quiera y el otro se va a callar. Pero yo voy a quedar muy inconforme. Yo televidente. Entonces la televisión puede ser excepcional. De hecho, como dicen en Jalapa, la televisión ha hecho una labor verdaderamente descomunal, enorme, grande, popocatepeliana, es decir, un volcán en la proyección de todo un proceso, es decir, tomó para sí la labor de todo un pueblo, pero la resultante no la sabemos. Hoy en la noche vamos a empezar a saber la resultante. La resultante, que digan lo que digan, hagan lo que hagan, quien se tome se tome la molestia de leer las leyes cuando dicen, yo ahí tenía un artículo que quién sabe dónde está, que el voto es universal, todos pueden votar. Yo ya pregunté lo que quiere decir por universal, es que usted pueda votar, pueda. Quiere decir que no me lo prohíban. Sí, el hecho de que puedas quiere decir que nadie interfiera para que lo hagas. Pues a toda madre, sí. Bueno, entonces, si el voto es universal, voy a votar. Pues, ¿qué quieres? Pues, votar. Pues sí, pues a ver, tu credencial, sí, pues aquí está. Ay, qué pena. ¿Por qué hay qué pena? Dice el IFE, dice Valdés. Pues fíjate que se nos acabó el papel. No, ¿cómo va a ser? Si gastamos como 10 millones para que tú trabajes, si ganas 150,000 pesos al mes, si tienes 5,000 empleados, si hay 258,977 casillas, ¿cómo carajos no va a haber papel? A ver, ahora me cumples. Pues no hay papel. Oye, ¿qué no será? Porque sí, pues yo ando de bracero buscando trabajo por la República, quiero votar, soy un ciudadano. No, pues por eso, pues digo, tú eres de banderilla, ¿cómo vas a venir a votar aquí a Tlalpan? Oye, pues me estás prohibiendo votar. No, simplemente no hay papel. Así es que el voto ya valió para pultita, ya no fue universal. Y si doña Chepa, la de las uñas, dice, pues fíjate usted que a mí me daban 500 pesos. ¿Cómo que te daban 500 pesos? Sí, me daban 500 pesos, pero a mí me hace falta para unas medicinas. Y entonces en la madre dice, pero fíjate usted que ya hice el pensamiento mío, ya pensé, y aquí tiene usted los cachitos de la maldita credencial de Soriana, porque ya los rompí, porque pues así como que no me gustaría que yo fuera
vender mi voto. Tienen tan pocas cosas. Y doña Chepa rompió aquí delante de mi camarita, rompió la tarjeta. Qué ejemplo tan noble, señor Valdés. ¿Por qué no dicen los del IFE? ¿Por qué no dicen los de algún partido político? Caray, francamente, igual que doña Chepa, yo me dejo convencer por la verdad y por la voz de mi conciencia y voy a decir la verdad. Puede suceder, no veo por qué. Entonces ya resultó que el voto no fue universal. Ya resultó que hubo presiones para que no fuese libre. Ya resultó que los especialistas dicen que la operación Monex se encuadra en el lavado de dinero. Ese es otro boleto. Ese es otro boleto ya dentro del ámbito del delito total. Sí. Pero respecto al programa, a lo que estoy leyendo en la Constitución o en las leyes, entonces universal no fue, libre tampoco, porque yo tengo hambre y me dieron lana. Secreto ni madre, perdón la vulgaridad. Si el señor León, ¿cómo se llama? El que hace las encuestas por antonomasia, el señor que hace las encuestas, que salía todos los días durante 90 días, el que inventó el puntero o los que inventaron el puntero. Mitofsky, Geaiza, ¿cuál? Geaiza o lo que sea, llegan y dicen, tal porcentaje va ganando. Y se equivocan y le dan 20 puntos. ¿Saben para qué vale una encuesta? ¿Saben qué me hace pensar que una encuesta le dé 20 puntos? Es un examinador de la verdad. Tienen los elementos técnicos, tienen los elementos de la mercadotecnia para sacar una conclusión. Tiene termómetros, tiene manómetros, tiene pulsómetros, tiene metros, algo que sea el medidor de la velocidad, el medidor de todo. Hay 20,000 maneras de medir cosas y se equivoca por 20 puntos. Lo único que me hace pensar, señor León, o cómo se llama el señor, ¿cómo se llama el de las encuestas, por favor? Roy, no León o Roy. ¿Sabe lo que me hace pensar en una encuesta que se equivoca 20 puntos? Bueno, pues que no está conforme a la veracidad y a la lógica. Yo mismo salgo a la calle, me paso una mañana preguntando y tengo una idea de lo que dice la gente de ese barrio. Yo no veo cómo se puede equivocar una encuesta, a no ser que esa encuesta sea como la definición que dio Andrés Manuel López Obrador. Señores, la casa juega. Y eso no se lo quita nadie. Eso es una verdad, no hipotética, no es una hipótesis, es una verdad. La casa juega, porque la casa yo sé que no iba a jugar por un pensamiento alternativo, ni mucho menos. La casa le encargaron a cuidar la casa a alguien que tiene muchísimo interés a que ese ejercicio siga la pauta y la norma de aquel señor que se llamaba Roque Villanueva, el de la Roque Señal. Y ese Roque Villanueva dijo un día, y no lo puedo olvidar, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Nunca entendí yo que ese fuera una lema, que eso fuera un lema, como aquel apotegma de amaos los unos a los otros. Sí, para ellos, para este señor Roque Villanueva, que lo dijo, me acuerdo mucho porque yo acababa de llegar de donde andaba y me tocó ir a un restaurante y estaba junto a mí y lo vi y creo que lo saludé, no me acuerdo, ahí estaba en una mesa muy cercana, rodeado de sus corifeos, y entonces lo aplaudieron y no sé qué. Y entonces, no sé si a los otros días o ahí mismo dijo un discurso y pronunció, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles.
Pero no estamos en una época priista, señor Valdés. Aquí, al decir que la casa juega, ¿usted qué juega? ¿Como priista o juega como panista o juega simplemente a lanzar un producto? No lo sé. Pero en todo caso, creo que quede profundamente establecido que se burló, se acabó o no se cumplió con con esta norma de que el voto sea universal, libre, secreto. Las encuestas, evidentemente, para mí son una falta a la secrecía, y sobre todo que las encuestas utilizadas como elemento publicitario, como fue en México, pues eso nulifican de una manera ética cualquier asunto, cualquier posibilidad de realidad. Volvemos en un minuto. Adelante, por favor. También, pues, y estaba yo viendo asombrada cómo hasta en el IFE se repartieron tarjetas telefónicas de Peña Nieto en una nota de la jornada. Fíjense que el representante del PRI en el distrito electoral 14 del IFE repartió tarjetas telefónicas con la imagen de Peña Nieto dentro de las instalaciones del instituto y por medio de capacitadoras del organismo a ser repartidas entre los representantes seleccionados para cuidar la elección. Entonces, pues ya Heriberta Ferrer, integrante del Consejo del Distrital, interpuso la denuncia, pero hasta dentro del mismo IFE estaban comprando el voto, ¿no? Así que pues esta anulación que pedirá hoy Andrés Manuel López Obrador con su equipo de abogados, no lo vemos tan claro, ¿no? Tan claro. Vamos a esperar la conferencia de prensa de hoy a las 6 de la tarde. Y pues ¿dónde va a ser? Ya sabes cómo va a estar constituido el equipo de vigorosos juristas que va a defender. Va seguramente Andrés Manuel a salir con Juan Manuel de la Fuente, con el señor Batis, con Mario Di Constanzo, no sé, con Pinchetti, con todos los hombres que lo acompañan. ¿Será así o cómo? Sí, son 40 abogados, los coordina el Cárdenas. Qué bueno. Diputado Cárdenas, está también... Vaya, qué bueno, porque te acuerdas que aquí habíamos dicho que la defensa tendría que ser una defensa sólida, histórica, sí. Como me acuerdo en aquellos grandes oradores que había en mi época, lo fue Porfirio Muñoz Ledo, lo fueron los Vázquez Colmenares, abogados reconocidísimos, lo fue Burgoa Orihuela, que nada más me emociona nada más de pensar en él para la defensa de una causa. Carrancarribas, ya lo dije, había otros, hombre, qué barbaridad, sí, que no... Ahorita pues tienen 40 juristas y van a presentar carpetas por cada entidad federativa en la que intervinieron mandatarios priistas para favorecer a Peña Nieto. Hablan de gastos de campaña, detallan todos los aspectos que se han informado profusamente. Entonces esperemos que en esta ocasión, como han estado tan concentrados, hagan una correcta defensa del voto, ¿no? Y pues esperemos que, están pidiendo, yo leía anoche que van a pedir que se excuse a Alejandro Luna Ramos por emitir a priori su juicio sobre el Claro, yo no había encontrado la verdadera y auténtica esencia de lo que dijo el licenciado Luna Ramos. Su aseveración, su aserto, el hecho de que no se ganará en esta mesa lo que se perdió en las urnas. Así es. Eso evidentemente, psicológicamente, da por sentado algo y ¿cómo se dice? Desprecia y repudia otra cosa. Es decir, aquí no se va a ganar, obviamente. Pero lo que debería haber dicho es no se va a ganar. Nosotros no vamos a dar una constancia de veracidad. Aquello que tenga una génesis de falsedad y de delito y de mentira. Eso
es una corte de justicia. Porque cuando dice lo que no se ganó en las urnas, da por sentada una aseveración. Él está presumiendo que no se ganó en las urnas. Y justamente el proceso de enjuiciamiento es para ver si se ganó o se perdió. Pero de antemano, a priori, ahí significa búscame a priori, él está dando por sentado que en las urnas se perdió, sin escuchar ningún argumento que pueda disuadirlo. Y si ese argumento de disuasión es necesario utilizarlo para un juez, es que el juez ya tiene una idea de la cual hay que disuadirlo. Oye, ¿por qué dices que lo que perdí todavía no lo sabes? Justamente para eso vamos a incoar el proceso, o vamos a argumentar las cosas, o voy a tener mis defensores. Pero si tú ya das por sentado, es que tienes un juicio ya hecho, es decir, un prejuicio, es decir, te descalifico porque un juez prejuiciado no es un juez honesto. Y a priori, señor Saldaña, es antes de examinar un asunto concreto. Justamente, a priori, antes de examinar un asunto concreto, señor licenciado Luna Ramos, con todo mi respeto, si usted dice aquí no van a ganar lo que ya perdieron allá, usted da por sentado que ya lo perdieron, pero todavía no ha sido un motivo de enjuiciamiento. ¿Sabe? Está usted dando un juicio a priori. Eso lo van a ver. Un juicio antes de que acontezca el examen de todos los pormenores. Eso evidentemente, pero no hay que esperar que se lo pidan. Yo creo que usted mismo diría, cierto. Si usted me pone a juzgar, por ejemplo, la actuación de la señorita que hace, en otro orden de ideas, la señorita que hace y que dice el clima en Milenio, y yo voy a ser el juez de su actuación, yo me voy a excusar, porque tengo una gran inclinación y me gusta mucho por decir algo. Eso nulifica mi posibilidad de neutralidad. ¿Me estoy explicando? Sí, ¿no? Y también quisiéramos saber qué opina usted del acuerdo que firmó México en Japón, el polémico acuerdo internacional antipiratería, el ACTA. No, de eso no sé todavía nada. Pero a mí lo que me importa es dejar perfectamente sentado el hecho de que hubo unas elecciones profundamente discutibles y que para todas aquellas personas que aman el bien, la verdad y la justicia, es impensable que nos traguemos en aras de la televisión, de lo que dice la televisión y de lo que dicen los políticos, ya condenados inclusive. Lamento mucho, mis queridísimos amigos priistas. Tengo muchos y muy buenos amigos priistas, como los tengo dentro del PAN. Como tengo inclinaciones alternativas de pensamiento que no van ni hacia el PRI ni hacia el PAN. Y he criticado también profundamente los errores y la corrupción que en muchas áreas, no en todas, existe en el PRD. Pero el hecho de que vivamos en este impasse, en este momento tan triste, tan lamentable para México, en el cual la televisión pudo llevarnos y hacer el camino que no hemos hecho durante 50 años, el hecho de politizarnos real y verdaderamente para que cada quien, para que no quisieran a Peña Nieto por su copete y porque es joven, para que no detestaran a Andrés Manuel porque lo dice Beteta en su estación de radio, sino para tener un juicio cada uno de nosotros y expresarlo con todo respeto y caballerosidad, sin que tuviese haber un Roy Campos, sin que tuviese que haber un locutor, sin que tuviese que haber, tengo esta libreta llena de los epítetos que le endilgaban a Andrés Manuel, pero fuerte, de una manera necio, Andresito, mequetrefe, todo lo que ustedes quieran se los decía la televisión.
con la finalidad de que, señores, la casa juega. Y la casa jugó. Y la casa, dice el señor Luna Ramos, que ganó. Lo dice porque su prejuicio me hace pensar así. Y total que me tiene usted aquí mirando un México que llora por falta de democracia, por defectos de la democracia. Señor Valdés, es un hecho. Se rompe el alma cuando ve usted una muchacha en Londres llorando porque ella creyó que había elecciones. A la señora que viene y corta con sus tijeras el ticket, la tarjeta de Soriana. Al que va ingenuamente a votar y el IFE del señor licenciado Valdés me dice: no hay boletas para ti. ¿Cuántas hay? 30,000. ¿30,000 para qué? Para México capital. Eso es trinquete. Eso es delictivo. Eso es mala leche. Eso es preparado. Como dice Raúl Hernández, le comenta: señor Saldaña, nos están viendo la cara de televidentes. Sí, y de otra cosa también. Ojalá haya mucha suerte y ojalá nuestro país reencuentre el camino de la verdad. Yo dije, háganle en otra forma, hagan un gobierno tripartita y 2 años cada uno. Tiene que haber una solución real, verdadera y auténtica. Cuando dice Peña Nieto, cuando dice Peña Nieto, siguiendo los pasos de Andrés Manuel López Obrador, hagamos la Secretaría para el combate a la corrupción, está tomando una tesis nacida de la alternancia. Falta la otra. Cada 2 años evalúen para que el que no pueda va para afuera. Hay tanto que hacer en México, pero hay mucho más que no se quiere hacer. En México hay mucho que hacer, pero hay mucho más que no quieren que se haga. Así es. Gracias, mi querida. Entonces a las 6 hay que estar pendiente, ¿verdad? Y yo creo todos los medios alternativos ya estamos preparados. Obviamente que alternativos. ¿Tú crees que los otros? No, hombre. A los otros no les conviene. Y a ver, ¿tú conoces a la señora Sota o a un grandote que se apellidaba Il o Gil? Alguno de ellos. Hay que decir de alguna forma que se tienen que abrir alguno de los canales comerciales o que se vean, tiene que abrirse para que haya otro lenguaje. Es impensable, es deleznable, es horrendo. Hasta en el 68 con Díaz Ordaz, óiganlo bien, ¿cómo se llama la señorita Soto? Señorita Soto, hasta en el 68 hubo comunistas que hablaron y el Canal 2 los transmitió, y 3 veces una noche. Hubo estudiantes heridos que fueron a testimoniar. No doy ninguna respuesta, solo que soy testigo. Yo estaba ahí cuando se les dio la voz a los enemigos del sistema. Y aquí, a pesar de que Felipe Calderón, compareciendo ante el locutor por antonomasia con la pierna cruzada, le dijo: en este régimen no hemos acallado a nadie. A ver, yo quiero derecho de réplica, yo replico, díganme que miento, miéntenme a la que digo, digan lo que quieran y nada más. Y pues ya mañana veremos. Mañana lo veremos. La censura en internet también que represente el acta. Pues nos estamos escuchando mañana, hoy muy pendientes. Gracias, señor Saldaña. Gracias. Hasta luego. Buen día. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?